¿Qué tal? Bienvenidos a Crónica Judicial TV, el programa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Como todos los martes en punto de las 10 de la mañana a través de Televisión Querétaro. Soy Sergio Valleres y saludo a mi compañera de conducción, la licenciada Griselda Ramírez. Gris, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿tú buenos días? Bien, buenos días. Y buenas también a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos en este día. Así es, estamos en vivo los martes a las 10 de la mañana con repeticiones a lo largo de la semana en diversos horarios. Como lo hemos hecho de manera constante, le damos a usted un número para que nos mande mensajes de texto donde quiera que se encuentre. Aparece en pantalla, es el 442-154-9422. Usted puede mandarnos su mensaje para preguntarnos cosas con respecto al Poder Judicial, a los servicios que se brindan, alguna queja, algún comentario o alguna duda como ha sido característico en estas emisiones, Gris. Exacto, y sobre todo que conozcan nuestra institución. Estamos justamente ahorita trabajando en un serial de todas las dependencias que apoyan a la función judicial. En su momento también platicaremos con algún juez o jueza para que nos platiquen el trabajo que hacen el día a día. Pero han salido varias dudas, Sergio, justamente de este tema de los servicios, porque o no sabemos que existe esa dependencia, o no tenemos idea dónde queda ubicada, qué servicios me puede dar. Muchas veces estamos planteados en un escenario y de repente la solución la tenemos enfrente, ¿no? Ay, si hubiera sabido. Entonces, la idea que tenemos con este tipo de emisiones que estamos trabajando es justamente que usted conozca qué servicios le damos y que sepa también que esos servicios son completamente gratuitos, Sergio. Exacto, porque usted los está pagando con sus impuestos. Saludamos a la gente que nos ve a través de los diversos sistemas de cable en todo el estado de Querétaro y en antena normal 50.1 de alta definición, 50.1 de HD, dos páginas, tribunalcro.gov.mx, ahí está toda la información del Poder Judicial, y radio y televisión Querétaro.tv. Hay varias llamadas, hay varios mensajes, Gris. Si no lo podemos dar, no le podemos dar salida el martes que estamos en vivo, los acumulamos para la emisión siguiente como lo hacemos, Claro. como lo hacemos siempre. Gris nos ayuda con la resolución de las dudas. Y si en este momento no lo podemos hacer, ella se comunica con usted para que tengamos este acercamiento. Esta es la instrucción que tenemos ahora de la magistrada presidente del tribunal, la doctora Consuelo Rosillo Garfias. Y bueno, pues que usted y nosotros podamos tener esta retroalimentación. Y sobre todo también algo importante, Sergio, que las personas que nos ven y nos escuchan conozcan el rostro del funcionario o funcionaria que le está atendiendo, porque muchas veces llevas tú un asunto, a lo mejor le ha tocado a usted conocer algún asunto, y de repente nunca le viste la cara al juez o a la jueza. Sí. O sea, tu asunto se resolvió o tardó lo que tenía que tardar y jamás te diste cuenta, salvo que venía en el expediente, ahí en la sentencia o en el acuerdo, la firma de alguien, pero nunca conociste el rostro de esa persona. Y me parece que es algo importante de resaltar. Las personas que trabajamos en el Poder Judicial tenemos rostro también. Tenemos nombre y apellido y estamos para servirle, pero también tenemos necesidades como todos ustedes. ¿Y eso qué implica? Que el servicio que nosotros estamos dando debe de ser un servicio de calidad, Sergio. Es correcto. ¿No? Y el trato que se da de aquí para allá como de allá para acá debe ser cordial, ¿no? 1,200 empleados tiene el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. De ellos casi el 70% son mujeres. Casi. Y de ese 70% vale la pena mencionar, por ahí de un 35-40% son el pilar fundamental y el sostén económico de sus familias. Así es que el compromiso de las mujeres, hoy el tribunal presidido por una mujer de carrera judicial, de trabajo, la doctora Consuelo Rosillo, 5 magistradas también integradas en la plantilla del pleno de 13, tenemos juezas, tenemos directoras de área, tenemos gente que está trabajando todos los días, como bien dice Gris, de manera muy silenciosa. Ese es el trabajo del tribunal, silencioso, callado. Es uno de los 3 poderes del Estado y es ese trabajo que alguien hace algunos años comentaba que cuando no se hace es cuando se da uno cuenta que falta. El tribunal hace la chamba que permite a Querétaro tener una garantía de paz social. Y en ese sentido, Gris, hay algunas llamadas. Adelante. Les vamos a dar salida de lo que sucedió la semana pasada con respecto al tema de las consignaciones. Correcto, sí. Creo que la mencionamos, alcanzamos a mencionar algo, pero hay 2 llamadas en el sentido de que ¿qué ocurre? La primera es cuando alguien ha estado depositando, lo tomamos el tema de nuevo, ha estado depositando de manera constante por 1, 2, 3, 4, 5 años su pensión alimenticia, pero no es retirada. Ok, bueno, decíamos que la obligación de depositar tiene que continuar, esa no se limita independientemente de si la persona que tiene que recibir la pensión la retira o no. La recomendación aquí más bien sería, bueno, quien está depositando que siga cumpliendo, porque si no lo hace, entonces ahí sí puede venir una sanción, cosa que pues jamás es recomendable. Y de la persona que la recibe, a lo mejor no la necesita, porque platicábamos hace 8 días que a lo mejor hay personas que tienen una solvencia económica pues bastante buena y no requieren que el otro papá o la otra mamá le den pensión. Sin embargo, recuerde que esa pensión no es para el papá ni para la mamá,
ese recurso es directamente para las hijas o para los hijos. ¿Esto qué implica? Que un consejo muy adecuado y que ha funcionado en el mundo real, pues es que quien está recibiendo la pensión, pues la retire de la Oficina Central de Consignaciones, la traslade a una institución bancaria donde sí le genere intereses, Sergio, porque aquí es importante resaltar, que ya lo hemos dicho, las cantidades que se depositan en la Oficina Central no generan intereses en favor de los usuarios, es decir, si a ti te depositaron 5,000 pesos en el año 2000 y tú vienes en 2015 a retirarlos, es la cantidad neta que te van a dar, ni un centavo más, ni un centavo menos. También nos preguntaban acerca de algún servicio alineado con consignaciones para evitar las cuestiones de estar ahí formando y retirando. Sí, está Bancomer. Así es. Si usted deposita o retira su pensión alimenticia, pues abra una cuenta en BBVA Bancomer y a través de una tarjeta de débito, usted lo puede hacer sin necesidad de ir a la propia oficina. Es correcto. De hecho, hay un formato que tiene que llenarse de autorización para este movimiento. Lo dan ahí mismo en la oficina central. En su última visita que pueda ir, pida un formato, solicite ahí que quiere recibir el servicio a través de este mecanismo de la tarjeta de débito y se hace el trámite de rigor. Aquí me parece si se requiere del consentimiento de ambas personas, porque una persona tiene que hacer el depósito, ¿no?, en la cuenta bancaria que se le haya asignado, y en cualquier sucursal de Bancomer en todo el estado, inclusive, Sergio, en la República o en el extranjero, porque también ha habido casos en donde el depósito se hace en el extranjero y pueden cobrar aquí en Querétaro, o a la inversa, el depósito lo hago aquí en Querétaro o en cualquier parte de la República Mexicana y lo cobran en el extranjero, porque hay personas que se van a vivir algo en otro país. Entonces es muy práctico, se evita filas. De cualquier manera, sus estados de cuenta que hemos venido platicando salen y específicamente cuando se hace el movimiento. Es decir, no hay ningún problema porque sea a través del banco, porque es un convenio que se tiene con esa institución justamente para dar este servicio. Y además, decirle a usted que no hay cobro de comisión. Ah, correcto, es importante. ¿Sí? Ese convenio se logró justamente con Bancomer con esta condicionante, que a las usuarias o a los usuarios no se les cobrará una comisión por el uso de esta cuenta, porque es una cuenta bancaria, claro, a final de cuentas. Es una tarjeta de débito la que se expide en favor de la persona que recibe la pensión. Bueno, pues dejamos ahí el tema de consignaciones. En otra llamada, esta persona, y esto estaba, a nosotros nos da mucho gusto porque es un señor que me marcó. Recuerde que en esta dinámica de los mensajes, si usted desea que no demos su nombre al aire, lo respetamos, ¿no? Es una cuestión también de protección un poquito de la privacidad. Este señor me marcó, un señor de unos 42, 43 años, y respetuosamente me dijo que se podía platicar conmigo, y me comenta que pues van 2 veces que en su trabajo, en una empresa privada, una compañera lo empuja. Ah, caray. Que le reclamó y lo empujó, y que la segunda ocasión, parece ser que es su superior, también le faltó al respeto y lo jaló del cabello. Dice que para él es muy difícil. Hemos hablado mucho de cuestiones que tienen que ver con la equidad de género, pero del otro lado, de la violencia a las mujeres, la violencia psicológica, familiar, económica, pero raras veces hablamos de la violencia hacia los hombres. Y tanto este asunto como el otro tienen encima una serie de tabúes y de cuestiones sociológicas, podemos decir, que impiden, si bien en la generalización de los asuntos a la mujer, ir a denunciar un hecho, pues también tiene su parte compleja cuando a un hombre pues se le falta el respeto, se le golpea y se le hace también inclusive violencia física o verbal. Este señor no sabe qué hacer. Ella es su superior, lo trata así, no quiere ningún tipo de... En su dicho me da a entender que... No quiere enfrentamientos. No quiere enfrentamientos, pero también le da pena ir a denunciar una cuestión de este tipo, ¿no? En esta situación malentendida de este machismo, ¿no? De que los hombres no lloran, los hombres no se quejan. Pero caray, si estamos hablando de una igualdad de género en todos los sentidos, no es exclusiva de un solo género. Usted merece también un respeto, un trato igualitario, y no es una cuestión que se dé aislada, desafortunadamente. Lo comentaba Gris la semana pasada con la titular de consignaciones. Cada vez es más común ver a los papás que se quedan con la custodia de los niños, que los cuidan, que los atienden. También cada vez es más, no podría decirlo cotidiano, pero se da alguna cuestión de manifestarle a un juez el maltrato en casa, y esto sucede. ¿Qué puede hacer este señor? Sí, bueno, en principio tienes toda la razón en lo que dices. La igualdad o equidad de género atiende a tener justamente ese equilibrio de derechos y también obligaciones
en los dos géneros, tanto masculino como femenino. Es decir, aquí no se trata nada más en favor de las mujeres o de los hombres. Es cierto que existe una brecha de desigualdad importante. Tradicionalmente, y la estadística no miente, han sido las mujeres las que hemos estado un poco rezagadas en muchos de los temas. Tan es así que la normatividad a nivel internacional ha pedido al Estado mexicano alinear esa brecha de desigualdad de tema jurídico, pero también hay muchas situaciones que tienen que estarse acotando o estarse juntando, evitando esa distancia en cuestiones prácticas, ¿no? En este tema, bueno, obviamente que estamos hablando de un tema muy delicado, Sergio, que tiene que ver con el hostigamiento o acoso laboral. Aquí, bueno, todas las empresas, si es una empresa privada, la verdad es que tienen a veces más adelanto la empresa privada en ese tema porque se manejan a través de estándares internacionales. Cuestiones ya muy puntuales. Exacto, y ellos tienen en sus dependencias, habría que checar, que verificara a esta persona que nos hizo favor de llamar, que verificara si dentro de la plantilla organizacional de su empresa existe alguna dependencia que se encargue de este tipo de asuntos. Seguramente hay un psicóloga laboral al que pueda acudir para que le haga el planteamiento, no como manera de queja, porque entiendo perfectamente su preocupación, es su trabajo, y bueno, obviamente que el esquema de que los hombres no lloran, bueno, sigue prevaleciendo desafortunadamente. Sin embargo, creo que es importante que identifique si dentro de su empresa hay una dependencia o una persona que se encarga de clima laboral. Es muy importante que se acerque a esta persona. ¿Para qué? Para que le desarrolle su inquietud, la situación que está viviendo, porque este tipo de cosas, Sergio y amigas, amigos, tiende a crecer. Empieza con un empujón, al rato ya fue un golpe, al rato ya fue una... ¿Sí me explico? Tiende a crecer, no es algo que sea aislado. Y yo creo que es importante tomarlo desde el inicio, para no dejar que crezca. Si no existiera, que estoy segura que existe, porque tiene que haber clima laboral en las empresas, pues tendrá que entonces ahora sí acudir a la autoridad judicial, bueno, en este caso a través de la Procuraduría para iniciar una denuncia, pero creo que es muy importante que primero cheque que dentro de su empresa exista esa persona con un perfil específico que es de psicólogo, psicóloga, que tiene que ver con el clima laboral. ¿Para qué? Para que no sea él el que plantee directamente a la jefa la situación, sino que sea a través de psicología que estén haciendo. Pero ¿estás de acuerdo que está complicado el asunto? Está muy complicado, y le ha pasado a la inversa a muchas mujeres, ¿eh? También, por supuesto. Tráeme el café. Ese tipo de cosas son violencia. Te aviento ¿Sí la pluma. Te aviento el expediente que traigo. Esa es violencia, ¿no? Sí. Y además es hostigamiento laboral, porque te presionan demasiado. Entonces, en todas las empresas, y ya a nivel de gubernamentabilidad, también las dependencias estamos empezando a tener nuestras unidades de igualdad, que justamente tienen como intención esa. El Poder Judicial ya la tiene. Ya lo tiene el Poder Judicial, atender todo lo que tiene que ver con esos temas, para que los climas laborales, Sergio, estén de tal manera óptimos que el rendimiento de las personas que aquí trabajamos sea el mejor. Pasas una tercera parte de tu vida en tu centro de trabajo, entonces se trata que todos estemos en un ámbito, sí, cada quien tendrá sus ideas, pero de convivencia de respeto, la mínima posible, la mínima elemental necesaria. Y eso optimiza, optimiza recursos, optimiza tanto el recurso humano como los materiales, porque trabajas de mejor forma y rindes mejor. ¿No? Nos damos una pausa para regresar con la entrevista de esta semana aquí en Crónica Judicial TV, el programa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Mensajes de texto 442-154-9422. La pausa y regresamos.